¿Qué mamífero cazador, carnívoro o recolector conoces que no consuma alimento durante semanas? Me refiero a esos animales que tienen sistemas digestivos más similares a nosotros. Algo ha pasado. Durante días, que no coma durante días, te lo compro totalmente. Vemos cualquier documental de National Geographic y lo ves perfectamente. Tiene todo el sentido del mundo porque la naturaleza no es un buffet, al fin y al cabo. Pero que esté semanas. Los ayunos súper largos pronunciarán otras cosas, yo diría más espirituales que salud como tal. Algunas personas alegarán que para tener más salud necesitas también más espiritualidad directamente. Bueno, es un debate para otro día. Pero hay un punto de optimización, ninjas de la vida, de potencial humano. ¿Qué es lo que busco yo, personalmente? Que está más enfocado en el pico de esta campana de Gauss. Ninjas de la vida, fijaros que aunque cuando hablamos de los beneficios del ayuno, la palabra más usada sea siempre autofagia esto, autofagia aquello, poco se habla de cómo potenciarla de forma práctica. Hablamos mucho de la teoría, que sí, que es un superpoder. Cualquier persona que haya experimentado un ayuno de forma repetida, la misma cantidad de horas ayunando sin comer de forma repetida, lo etiquetamos de superpoder. En teoría sabemos lo que está pasando. Sabemos que la autofagia es cuando el cuerpo empieza a comerse a sí mismo después de dejarlo muchos días o incluso horas sin comer. Pero ¿cómo lo hackeamos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica para nuestro día a día para potenciarlo? Porque algunos ni siquiera saben que existe algo, un concepto que podríamos etiquetar de demasiada autofagia. No es que cuanto más autofagia mejor, no, hay un concepto, un momento en el que hay demasiada autofagia, hasta el punto que incluso llega a ser malo, acelerando la pérdida de masa muscular o incluso alimentando ciertos tipos de cáncer. Por esto hoy exploraremos no solo qué es la autofagia en un lenguaje que tu sobrino de 5 años podría entender, sino también cómo crear un entorno para potenciarla y sobre todo, cómo crear un entorno que no se vuelva contra nosotros. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Cada compra de los productos exclusivos que tenemos en la tienda Pau Ninja contribuye a que este podcast sea 100% independiente, sin patrocinadores que manchen nuestra libertad de información. Usa el cupón ANCESTRAL como descuento de agradecimiento y solo debes buscar tienda Pau Ninja en Google o en las notas del episodio para añadir a tu arsenal pues órganos de pasto liofilizados, sal de manantial y agua de mar, también gafas para protegerte de la luz artificial, productos de higiene tan naturales que podrías comértelos y más recursos de biohacking que uso a diario para combatir el entorno tóxico de la sociedad moderna. Así que ármate para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras disfrutas de este episodio. La autofagia en sí se traduce como literalmente autocomerse o comerse a sí mismo. Es un proceso en el que las células sanas empiezan ahí a cazar, a eliminar los componentes viejos y desgastados. Son como una especie de nazis que van ahí. Tú que estás ya muy jodido, déjame matarte, que queremos solo gente joven, algo así. Comiéndose las mitocondrias que no están funcionando, que ya no sirven, células cancerígenas y otros patógenos que nos llevarían por el mal camino si no hubiera nunca ningún tipo de limpieza en nuestro cuerpo. Una limpieza que es algo difícil de hacer si estamos siempre comiendo cada pocas horas, que es lo que hace la mayoría de las personas. Cada 2-3 horas necesitan o creen que necesitan comer algo, si no se les baja la energía. Necesitan comer algo constantemente, picando. Y claro, haciendo algo así no das lugar a limpiar. Porque pensad que es como si un invitado sale del salón de tu casa, tú empiezas a fregar, entonces esa persona vuelve a entrar al salón y a pisar todo, la persona vuelve a salir, tú vuelves a intentar fregar, o sea, de nada sirve que empieces a fregar, si no te dejan limpiar tranquilo, ¿no? De hecho, ensuciaremos el salón mucho más rápido por la combinación de mierda de personas pisando el salón más los productos de limpieza que tú estabas usando. Es una analogía a lo mejor súper rebuscada, pero que se entiende perfectamente a qué me refiero con esto de hay que dejar suficientes horas entre comidas y cada una de las comidas tiene que ser contundente. Tiene todo el sentido del mundo que nuestros ancestros no tendrían acceso a comida constantemente, que sería escaso. Y por lo tanto, cuando encontraran caza, cuando encontraran comida, se atiborrarían que quedarían tan llenos que no necesitarían hacer una caza o encontrarla si quisieran. O sea, el ayuno, en este concepto, es nuestra excusa para limpiar todos estos desechos sin que nos molesten. Podemos limpiar porque no molestamos el cuerpo con comida. Es decir,
como comemos mucho y pasan muchas horas hasta no volvemos a comer, entonces tenemos mucho tiempo para limpiar sin que entre un invitado, comida, que nos moleste y nos vuelva a ensuciar. Por lo tanto, este sería la eficiencia máxima. Y al darnos un tiempo exclusivo para no comer, bastantes horas para no comer, solo comiendo una vez al día o no comiendo durante unos cuantos días, que sería la dieta de la serpiente, un ayuno prolongado, creamos tiempo de limpieza para que todos los, vamos a llamarlo entre comillas, trabajadores de nuestro cuerpo que se encargan de limpiar, se pongan manos a la obra sin que nadie empiece a pisotear y ensuciar lo que habíamos, limpiado. Y si no fuera el caso, el cuerpo iría acumulando basura. Claro, si vas comiendo constantemente cada pocas horas, pues se van quedando restos todo el rato, porque no das tiempo al camión de la basura, a los trabajadores a limpiar, potenciando que creciera el estrés oxidativo si no limpiamos. Pensemos en este estrés oxidativo como el proceso del cuerpo de marchitarse. Y aunque este daño nos puede venir de muchas maneras distintas, nuestra forma de limpiar, de recuperarnos, de engrasar y pulir el cuerpo también tiene varias formas de hacerlo. Es decir, que esta autofagia, esta manera de autocomernos la mierda que llevábamos acumulando de hace tiempo para autolimpiarnos, para autocomernos, puede hacerlo también de más de una forma distinta. No es solo la autofagia, sino más bien las autofagias, las distintas maneras de autofagia, distintas horas, distintas épocas, distintos entornos. Vamos, que tienes el trabajador de tu cuerpo que barre el suelo, tienes el que saca el polvo, el que lustra los muebles, ¿no? Cuando entendemos que la autofagia utiliza distintos mecanismos, podemos entender por qué no se trata de, hostia, he entrado en autofagia con el ayuno y ya está. No, porque aunque conocemos los beneficios de la autofagia como tal, no la conocemos en relación a otros mecanismos a los que nos sometemos constantemente. Me refiero a que todos sabemos que la autofagia es en su máxima optimización, que nos ayuda a reducir la inflamación, combate diferentes enfermedades, va bien para la longevidad, para anti-envejecimiento. De hecho, los beneficios para la longevidad que se observan con estudios de restricción calórica, es decir, cuando todo el mundo dice que la restricción calórica en el fondo ayuda a la longevidad, a vivir más años, pero se ha comparado también autofagia con restricción calórica. Y han visto que estos sujetos, tanto ratones como humanos, no viven más por la restricción calórica, sino que es por la autofagia, ¿vale? Por la activación de los mecanismos de autofagia específicamente. Nos lo confirman algunos estudios en los que se muta genes tanto de levadura de cerveza como de ratones y se les bloquean las vías de la autofagia. Dicen, vale, pues vamos a restringir calóricamente a estos ratones, la levadura, etc., pero les bloqueamos la autofagia. Si realmente es la restricción calórica lo que da más vida, más longevidad, entonces, aunque no tengan autofagia, tendrían que vivir más tiempo, ¿no? Y ven muy claramente cómo no pueden vivir más años aunque se les alimente con pocas calorías, sino que es el mecanismo de autofagia lo que nos hace vivir más tiempo. Es decir, que aunque estén en déficit calórico, esto no es lo que les hace vivir más años, sino la activación de estos mecanismos de autofagia. O sea, que ahora sabemos que son estos genes de la autofagia que desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la salud de las mitocondrias a medida que envejecemos. También en la prevención de la acumulación de toxinas desgastadas y otros componentes disfuncionales en la célula que simplemente te hunden poco a poco sin que te des cuenta. Y yo diría que la autofagia es una de las partes más infravaloradas y más importantes de la longevidad que se ve en cualquier tipo de dieta que quieras tener. Tú a lo mejor estás escuchando este podcast y dices, ¿qué va? Yo no, ¿qué dices de infravalorado? Si yo la valoro como si fuera una mujer, una relación perfecta, una relación amorosa, sentimental perfecta. Pero claro, tú eres parte de ese pequeño porcentaje de personas que se preocupan por esto y saben qué es. Sin embargo, la mayoría de personas ya sabes que cada 2-3 horas necesitan comer una cosa. Ni siquiera a lo mejor les suena, sí, está muy, pero no lo tienen interiorizado en este sentido. Pero sí, por desgracia, algunas dietas simplemente interfieren demasiado con ella y la bloquean por completo, lo que nos hace preguntarnos en cuánto tiempo se activa la autofagia en el cuerpo. ¿Cuál es el tiempo de optimización máxima que necesitamos para activar la autofagia en el cuerpo? Pues un ayuno de 2 días podría proporcionarnos entre 12 y 24 horas de autofagia. Es decir, empezamos el ayuno, van pasando las horas y entonces tenemos, vale, es de 2 días,
habremos tenido unas 24 horas de autofagia, más bien llegando a este pico. Pero un ayuno de 4 días podría proporcionarte entre 48 y 72 horas de autofagia. Es decir, que duplicando el tiempo de ayuno podríamos cuadruplicar los beneficios del hecho de estar sin comer. Claro que para la mayoría y los no acostumbrados, las personas, los normies, para llamarlo de alguna manera, la parte más difícil suele ser sobrepasar ese umbral de 24 horas. La mayoría de personas ha podido estar un día sin comer incluso haciendo una dieta estándar, porque a lo mejor se ponen enfermos, todos hemos estado enfermos de pequeños hasta el punto que no tenemos absolutamente nada de hambre. ¿No es un hecho súper interesante que te pones enfermo y el cuerpo no quiere comer? Eso ya es una buena pista de la naturaleza. A la vez, las últimas veces que yo me había puesto enfermo me acuerdo también de querer comer a saco de cosas que normalmente no me verían en gana. Pero es interesante el hecho de decir, hostia, no quiero comer. Estoy ahí, tumbado en la cama, solo tengo un poco de sed, ¿no? Algo así. Que es una vez superamos este umbral de 24 horas, que es lo que cuesta a la mayoría de las personas que nunca ha pasado de ahí, que ya se vuelve mucho más fácil. Pero como siempre digo, que cuando llegué por primera vez a los 48 horas o a las 72 horas de ayuno por primera vez, no me notaba del todo engrasado, pulido, pero fue a partir de la segunda vez y tercera y la cuarta que dije, hostia, ya me he hecho mío esta franja de horario de ayuno, ¿no? Pero para la mayoría de los mortales, a partir de las 24 horas, cuesta bastante. Y lo digo para animaros a intentar prolongarlo para obtener todos estos superpoderes de los que siempre estoy hablando constantemente, que sí, claridad mental, que energía, pero siempre lo digo desde el ámbito de la persona que ya está medio acostumbrada ahí y ha pasado, lo ha experimentado al menos una vez. Pero ojo aquí, porque después de 4 o 5 días, los beneficios disminuyen. Y como veremos en un ratito, incluso puede convertirse en algo que nos haga dispararnos en el pie, porque los ayunos prolongados, más allá de este punto, ya no los llamaríamos dieta de la serpiente, que es a mí como me gusta llamar no solo los ayunos un poco prolongados de varios días, sino ayunos óptimos por tiempo. Ayunos óptimos en el tiempo en cuanto a optimización de la salud. Porque pasados este punto debemos hacerlo con mucha moderación, porque dejar de comer con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo nos puede conducir a una pérdida de masa muscular significativa. Siempre estoy alegando que varios días de ayuna no hace que perdamos masa muscular y que incluso hay una especie de anabolismo. Iré entrando poco a poco en varios episodios centrándome en esto, porque ya los tengo en borrador las cosas que os quiero comentar y que he estado investigando. Es súper interesante y se habla poquísimo. De hecho, se repite más que se pierde masa muscular como si fuera una verdad cuando no tiene nada que ver. Pero aquí sí que estoy alegando que demasiada autofagia, y ya veréis por qué, tanto de sentido común como por ciencia, hay un punto en el que el cuerpo dice, vale, pues voy a empezar a comer masa muscular. Pero que es que incluso se alimenta ciertos tipos de cáncer. Y ahora indagaremos más en esto, pero para ir alimentando un poco este hype, decir que una autofagia excesiva descompone el tejido sano. Incluso alimenta con energía algún tipo de células cancerígenas a partir de los subproductos del reciclaje celular. Por esto, la clave de los ayunos es que deben equilibrarse con una nutrición adecuada junto con periodos de festín para reconstruir y recomponer el organismo. De hecho, he visto montones de casos que lo comentaba por redes de personas que entran en ayunas, pero digo, es que lo que comparten de la forma de comer no tienen una base de nutrición adecuada en la que adentrarse a este ayuno. Igualmente lo hacen. Esta es una de las claves del ayuno, empezar con una base de nutrición. Veréis que para entrar en una autofagia será clave que haya depleción de nutrientes, irónicamente, pero antes de que se vacíen estos nutrientes tiene que haber la base y los ratios correctos. Para entender cómo hackear la autofagia, cómo activarla más rápidamente posible, tenemos que entender de qué depende esta autofagia. La verdad es que la autofagia nos está ocurriendo constantemente en nuestro cuerpo hasta cierto nivel, en distintas medidas y grados y en distintos tejidos. El factor determinante de cuánta autofagia tenemos en el cuerpo en ese preciso momento va a depender de nuestro estado nutricional, del equilibrio de nutrientes entre los distintos sensores de combustible. En general, siempre que nos falten ciertos nutrientes como la glucosa y los aminoácidos, y si la insulina es baja y la señalización de mTOR también es baja, entonces eso es la señal de que el cuerpo podrá entrar en la zona
en el limbo, para llamarlo así, de autofagia mucho más rápido. Me refiero a que si en general ya estás agotado de nutrientes, si ya estás vacío de ciertos factores como de glucosa porque sigues una dieta como la carnívora, que es dieta cetogénica pura, entonces experimentarás la autofagia más rápidamente porque no tienes mucho glucógeno que quemar. Hay otras cosas que también favorecen al proceso, por ejemplo, si hacemos ejercicio, la exposición al frío y al calor y también determinados compuestos y nutrientes. Pero si queremos obtener beneficios significativos de la autofagia lo más rápido posible, haremos todo esto y además ayunaremos más de 24 horas. Idealmente estamos hablando de 2-3 días como máximo, porque en cuanto a lo más rápido en lo que entraremos en el umbral de autofagia y poder potenciarla al máximo, ¿de qué depende? Pues del equilibrio entre mTOR y AMPK. Si estás en un estado anabólico o catabólico, básicamente esto es lo que significa. Ese equilibrio está influido por los nutrientes de nuestro sistema, ¿vale? Especialmente la glucosa y los aminoácidos, lo que me lleva a hablar de qué comer o no comer para potenciar esta autofagia. ¿Te interesa la salud ancestral y la dieta carnívora, pero también, yo qué sé, Bitcoin, negocios online, fitness, cripto, desarrollo personal? Si te han dicho que tienes que especializarte en algo, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra salud, dinero, mente y la comprensión del mundo. Uniéndote no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que además desbloquearás productos secretos y descuentos especiales como carne de pasto, debates, boletines y episodios privados de salud ancestral, conspiraciones, noticiarios y más temas fascinantes. Bibliotecas también de resúmenes de libros y muchísimos recursos de aprendizajes más. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Así que asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Será más difícil que entremos en autofagia con una dieta que es rica en proteínas y carbohidratos porque esos nutrientes mantienen activada mTOR, ¿vale? Que para quien no lo conozca, el mTOR no es el dios Thor, sino que es como un interruptor en las células que, dependiendo de si lo tienes encendido o apagado, decide si usarás esa energía para crecer, repararte o descansar, dependiendo de lo que necesiten nuestras células. Pero en cambio, si seguimos una dieta baja en carbohidratos o sin carbohidratos, zero carb, como se llama en inglés, entraremos en autofagia más rápidamente porque no tenemos tanto glucógeno que quemar. Si comiste una comida enorme, gigantesca, yo que sé, de 4.000 o 5.000 calorías antes de ayunar, pues esto frente a alguien que no lo hizo podría ser la diferencia entre entrar en autofagia en 2 o 3 días frente a tardar incluso 4 o 5 días. Cuando comemos un montón de comidas antes de empezar nuestro ayuno de varios días, el cuerpo va a tardar mucho más a digerirla, lógicamente, y eso va a posponer un poquito, al menos algunos aspectos de la rapidez con la que entramos en autofagia. No todo en esta vida se trata de entrar lo más rápido posible en autofagia, porque entonces dirías, pues no me nutro bien. Fijaros que hemos establecido antes que hay que tener una buena base de nutrición. Sin embargo, aquí estamos diciendo que, nos interesa entrar al corto plazo rápidamente en autofagia. Y a medida que vaya haciendo episodios sobre el músculo y el factor, un concepto que no he escuchado a nadie a etiquetarlo así, le he dado yo un nombre mega ultra molón, ya os diré cuál es, y está relacionado en estos episodios sobre la creación de músculo, utilizando el ayuno prolongado, dieta de la serpiente de varios días, veréis a lo que me refiero. Es ese yin y este yang. Es quizás sí, voy a estar súper bien nutrido, tardaré algo más en entrar en autofagia, pero hay unos efectos perfectos de equilibrio anabolismo-catabolismo en los que entrar, ¿vale? Pero sí, en el caso de, estamos hablando prácticamente de una persona que simplemente está buscando la máxima eficiencia de autofagia, que si te comes, 1.000 calorías de alimentos muy poco densos en nutrientes, específicamente pocos carbohidratos y pocas proteínas, pues entrarías en autofagia más rápidamente que si comieras 4.000 calorías de un buen filete, por ejemplo. O sea que es una buena idea tener todos los nutrientes de forma regular en nuestra dieta y obtenerlos de calidad de los alimentos de origen animal. Pero al mismo tiempo no es necesario ingerir un montón de estos nutrientes antes de empezar a ayunar porque pospondría algunos de los beneficios que estábamos comentando, ¿no? Lo que es una paradoja porque precisamente es uno de los componentes de la autofagia que la promueve,
que es el agotamiento de nutrientes. Cuanto menos acceso tenga tu cuerpo a esos nutrientes, más fácilmente entrará en la zona de autofagia. Aunque claro, también depende de la frecuencia con la que ayunemos y de la densidad de nutrientes en la dieta habitual. Así que sí, la densidad de nutrientes es muy importante, pero la privación a corto plazo, esa es la palabra clave, a corto plazo, si nos estamos privando de nutrientes en estas últimas horas, no en estos últimos días o semanas, sino en estas últimas horas a corto plazo de esos nutrientes, sigue siendo una buena idea si el objetivo es la autofagia, porque el organismo se vuelve más sensible a ellos. Este último punto es importante remarcarlo. Hay que venir de una buena base de nutrición antes de vaciarnos a corto plazo para hacer un ayuno centrado en potenciar la autofagia. Nunca una persona que lleva años siguiendo una dieta estándar debería entrar en un ayuno buscando la autofagia porque ya no tiene una base de nutrientes, de buena alimentación, de salud. No está a raíz y centrado con su cuerpo, sino aunque además de comer bien hay un hábito específico que nos ayudaría a hackear aún más rápido lo que entramos en autofagia. Por ejemplo, el cardio en ayunas o el entrenamiento de resistencia pueden impulsar la autofagia, pero por esto algunas personas entran más fácilmente que otras en autofagia, porque tienen hábitos y dietas distintas. O sea, dependerá de la dieta, nivel de actividad o incluso también de lo agotado que estemos. No estoy hablando, estoy muy cansado, sino estoy hablando de lo agotados que estemos a nivel de nutrientes antes de empezar el ayuno. El ejercicio ayuda para la autofagia, pero mejor no lo haremos coincidir con, lógicamente, la época en la que vamos a intentar establecer nuevos récords personales durante levantamientos de pesas en ayuno o algo por el estilo. No. Realmente hay una línea muy delgada entre hacer un entrenamiento moderado e intensa mientras estamos haciendo ayuno. Yo cuando estoy varios días ayunando, estoy entrenando igual, siguiendo mi progresión, pero lógicamente no hago coincidir ese ayuno con el final de mi progresión, que es cuando me va a costar más. No, estoy o al principio, que empieza una nueva progresión, o a mitad, pero no llegando al final, lógicamente, ¿vale? Porque el ejercicio moderado nos estimula la autofagia y la quema de grasa, pero un entrenamiento demasiado intenso puede aumentar el cortisol, dificultar el ayuno o incluso interrumpir todos los procesos positivos que habíamos activado. De hecho, esto me lleva a ampliar lo que habíamos dicho de que sí hay algo como demasiada autofagia. Y lo he mencionado al principio en la introducción y por fin ahora vamos a hablar de que puede haber demasiada autofagia, hasta el punto que puede llegar a ser mala. Aunque los beneficios de la autofagia son realmente polifacéticos, y muchos ya los conocéis, ¿no? Por alguna extraña razón, se da por hecho de que esta autofagia se acentúa cada vez más cuantas más horas ayunemos, cuantos más días estemos sin comer, se va acentuando hasta llegar al evitar incluso de los superpoderes que nos da, pero no es para nada el caso. De hecho, la autofagia es como una campana de Gauss, en la que, pues, hay poco efecto cuando empezamos nuestro ayuno. Como decíamos al principio, puedes tardar perfectamente de 12 a 24 horas a empezar a entrar en autofagia y hay un poquito efecto cuando nuestro ayuno es intermitente y llevamos pocas horas, quizás ni siquiera un día sin comer, pero a medida que se va convirtiendo en una dieta de la serpiente, es decir, a medida que este ayuno se va haciendo más prolongado de varios días, es cuando la autofagia no solo empieza a enfatizarse, sino que llega a un pico, ¿vale? Del mismo modo que cuando más se enfatiza, más la potenciamos, llegamos a un pico y desde ahí, si seguimos ayunando, sin comer, empezará a bajar de este efecto. Eso es lo que es una campana de Gauss. ¿Y qué sucede si seguimos ayunando a pesar de que esta autofagia está bajando? Como hacen algunas personas que van ahí a semanas sin comer y dicen, no, yo no necesito comer. Pues genial. Es como quien hace un Ironman, 5 Ironman seguidos. Pues hostia, yo no soy capaz. Pero eso significa que sea bueno, ¿vale? Pues ahora sabemos que con el ayuno más la autofagia prolongada, no solo se empieza a acentuar la pérdida de músculo de manera también muy acelerada, proporcionalmente, sino que se ha visto como en este estado proliferan algunos tipos de cáncer. Y tiene todo el sentido del mundo si lo pensamos un momento. Tiene sentido que la autofagia pierda eficacia e incluso se vuelva en nuestra contra cuando más tiempo pase. Si nos imaginamos un humano carnívoro como nosotros, pero en una época prehistórica y resulta que este señor, este humano prehistórico, este cazador no está comiendo durante unos días, bueno, solo significa que quizás el entorno, la época, la zona, los animales, la estación no son los ideales y en un estado natural, de naturaleza ancestral, tiene todo el sentido del mundo. En un estado indígena, bueno, a veces no se caza durante unos días, pero
pero, y esto es muy importante remarcarlo, si un cazador prehistórico, y no tiene ni siquiera por qué ser humano, sino incluso cualquier mamífero carnívoro, si ese cazador prehistórico, ese mamífero, no es capaz de proveerse de comida durante, no días, semanas, este cazador es un mal cazador, está incapacitado, algo le está pasando, es un cazador de mierda, no sirve para nada. ¿Qué mamífero cazador, carnívoro o recolector conoces que no consuma alimento durante semanas? Me refiero a esos animales que tienen sistemas digestivos más similares a nosotros. Algo ha pasado. Durante días, que no coma durante días, te lo compro totalmente. Vemos cualquier documental de National Geographic y lo ves perfectamente. Tiene todo el sentido del mundo porque la naturaleza no es un buffet, al fin y al cabo. Pero que esté semanas. Los ayunos súper largos pronunciarán otras cosas, yo diría más espirituales que salud como tal. Algunas personas alegarán que para tener más salud necesitas también más espiritualidad directamente. Bueno, es un debate para otro día. Pero hay un punto de optimización, ninjas de la vida, de potencial humano. ¿Qué es lo que busco yo personalmente? Que está más enfocado en el pico de esta campana de Gauss. Una relación en la que la autofagia más la masa muscular, llamémoslo que bailan juntos en sintonía perfecta hasta que ayunamos demasiado. Como podemos ver, esto existe, es un hecho y es una de las cosas que no había escuchado a nadie hablar. Sí que hay ese rifirrafe de masa muscular sí, masa muscular no, pero no sabía, yo pensaba que, autofagia, lo que necesitamos buscar. Pero a medida que pase más el tiempo y aguantemos más, los efectos negativos también se van acelerando. Así que este podcast, al fin y al cabo, se basa en mi experimentación, tanto a nivel práctico personal, pero también a nivel teórico personal. Intento combinar los dos y compartir con vosotros a modo de mamá pájaro lo que aprendo con vosotros. Y ahora que creo que es invierno, bueno, no lo creo, lo sé, y tiene más sentido que nunca, paradójicamente, aunque la gente se ponga en déficit calórico en verano para enseñar la tableta, tendría sentido que sean los inviernos donde no podríamos proveernos tanto de caza durante unos días, quizás no semanas. Así que mil gracias por haber estado otra vez aquí hablando de ayuno en este podcast multipotencial de Pau Ninja.